Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Directo América de France 24. Muchísimas gracias por elegirnos para estar informados en la mañana de este domingo. Yo soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. El ejército de Israel mató al menos a 11 personas con nuevos bombardeos contra la Franja de Gaza en medio del supuesto cese el fuego. Israel señala la presencia de presuntos terroristas cerca de sus tropas para justificar los ataques. Ampliamos desde Jerusalén. Y concluye la conferencia de seguridad de Múnich con las relaciones transatlánticas y la guerra en Ucrania en el centro de la agenda. La jefa de la diplomacia europea señala que los países de la Unión no están listos para dar una fecha de ingreso a Ucrania. Y en Francia, Macron insta a la calma tras el asesinato de un joven vinculado a la extrema derecha en Lyon, tras una protesta contra la eurodiputada franco-palestina Rima Hassan de la Francia Insumisa, partido que el gobierno ha calificado de extrema izquierda por primera vez. Empezamos con noticias de la Franja de Gaza porque el ejército de Israel ha matado al menos a 11 personas con nuevos bombardeos contra Han Yunis, Ciudad de Gaza y Jabalia, según informa el Ministerio de Salud gazatí, que eleva ya a 600 las víctimas mortales de ataques israelíes solo desde el inicio del cese el fuego pactado, recordemos, en octubre entre Hamas e Israel. Mientras, Donald Trump presidirá esta semana la primera reunión de la llamada Junta de Paz de Gaza. Desde Jerusalén nos amplía Yanira Gómez. Para los habitantes de Gaza ha sido otra dura madrugada de bombardeos israelíes, pese al alto el fuego que Israel y Hamas acordaron el 10 de octubre y que en teoría los prohíbe. Hay una decena de muertos, sobre todo por ataques en Jabalia, en el norte, y en Han Yunis, en el sur, incluyendo zonas donde los desplazados, que son la mayoría de la población, se apiñan en precarias tiendas de campaña. La cadena Al Jazeera ha informado de que entre los muertos está Sami al-Daghdouh, un mando del brazo armado de la Yihad Islámica Palestina, una milicia más pequeña pero también más radical que Hamas. Desde hoy son más de 600 los muertos palestinos en Gaza en 4 meses de supuesta tregua, en su mayoría mujeres y menores, además de 1.600 heridos. Israel ha justificado esta reciente tanda de ataques como una clara vulneración previa de Hamas. Dice que identificó a varios milicianos refugiándose entre escombros cerca de sus tropas, probablemente tras salir de un túnel donde permanecían escondidos desde antes de la tregua. Esto ha sido al este de la línea amarilla, es decir, en el 58% de Gaza que controla Israel, una situación que no tiene ninguna perspectiva de cambio. Y es que el acuerdo de Trump sigue siendo vulnerado día tras día sin consecuencias. El gobierno de Netanyahu ni siquiera ha permitido aún entrar a Gaza al comité de tecnócratas palestinos que debe reemplazar a Hamas en la gestión cotidiana de 2 millones de gazatíes necesitados de todo. Por el cruce de Rafah con Egipto, que reabrió Israel hace 2 semanas por presión de Washington, está dejando pasar a gazatíes de forma intermitente, con restricciones y muy por debajo de las cifras que se esperaban. Mientras el movimiento islamista Hamas rechaza desarmarse totalmente, lo que le exige Israel para permitir la reconstrucción de una Gaza que primero de todo necesita una entrada masiva de ayuda. Cambiamos de información, vamos ahora hasta Alemania, donde concluye la conferencia de seguridad de Múnich, donde este domingo la jefa de la diplomacia europea, hablamos de Kaja Kallas, aseguró que Ucrania es parte del bloque europeo, pero que los Estados miembros de la Unión no están listos para prometer una fecha de ingreso a Kiev. Mientras la resolución de la guerra de Ucrania es solo uno de los temas que confronta actualmente a Bruselas con Washington. De hecho, la crisis transatlántica ha protagonizado el debate. Nos amplía nuestra enviada especial, Erika Olavarría. Tras el discurso del secretario de Estado Marco Rubio, la presidenta de la Comisión Europea, así como el primer ministro británico, se decían más tranquilos. Efectivamente, el discurso de Rubio fue más diplomático que el que hace un año dio el vicepresidente de los Estados Unidos aquí, J.D. Vance. Sin embargo, la idea de fondo era la misma. Estados Unidos invita a Europa a unirse a ellos para una reconstrucción, pues Europa, según Estados Unidos, está amenazada en su civilización, entre otras razones, por una inmigración masiva. Y además le propone refundar un nuevo orden internacional
paralelo a las Naciones Unidas. El presidente Emmanuel Macron habló antes que Marco Rubio, pero ya tenía claras las ideas y llamó a los europeos a ser orgullosos de este continente y de este bloque, a ser verdaderos actores geopolíticos ante las críticas. Más moderado fue el canciller Merz, el canciller alemán, a quien le cuesta abandonar ese vínculo con el aliado transatlántico. Merz llamó a mantener el vínculo con la OTAN, pues en este mundo de potencias, dijo, ni siquiera Estados Unidos puede valerse por sí solo. El canciller de China, por su parte, dijo que un mundo sin Naciones Unidas sería la ley de la selva, así que llamó a mantener el orden internacional actual, pero en cambio esquivó las preguntas del presidente de esta conferencia sobre la posibilidad de que China medie ante Rusia en el conflicto ucraniano. Esta conferencia es también una serie de eventos paralelos y sin duda la sorpresa la dio Reza Pahlavi, el heredero del Shah de Irán, que ayer reunió en Múnich a más de 200.000 personas. A ellas les prometió organizar una transición democrática en Irán, transición también laica. En la conferencia, en cambio, pidió a los Estados Unidos intervenir para derrotar a la República Islámica. De Alemania pasamos a Francia porque el presidente Macron instó a la calma tras el asesinato a golpes de un joven vinculado a la extrema derecha en Lyon, que habría sido atacado mientras supuestamente brindaba seguridad a una organización de mujeres de ultraderecha, también que protestaba contra la presencia de la eurodiputada franco-palestina Rima Hassan en una universidad de la ciudad. Precisamente Rima Hassan es del partido La Francia Insumisa, que ahora, en un giro histórico, el gobierno francés ha calificado de extrema izquierda de cara a las elecciones municipales de este mes de marzo. Las tensiones entre la extrema derecha y la extrema izquierda en Francia están al punto de ebullición tras la muerte de un joven de Lyon. El jueves, el joven de 23 años llamado Quentin fue golpeado en la cabeza durante un enfrentamiento. Falleció en el hospital a causa de sus heridas el viernes, una pelea violenta según este testigo. Estaba cerca de mi casa al final de la calle cuando oí gritos, golpes con barra de hierro, etc. Cuando llegué al lugar vi a varias personas ensangrentadas. Activistas del grupo de mujeres de extrema derecha Némésis estaban protestando contra una aparición universitaria de la eurodiputada de extrema izquierda Rima Hassan del partido Francia Insumisa. Según el colectivo Némésis, Quentin formaba parte del equipo encargado de velar por su seguridad. El abogado de la familia indicó que Quentin era estudiante de matemáticas y no era un guardián ni miembro de ningún servicio de seguridad. Némésis responsabiliza a la izquierda, especialmente a los antifascistas y a Francia Insumisa, por su muerte. El partido niega estas acusaciones y afirma que sus oficinas en todo el país fueron atacadas como resultado del incidente. El líder de la Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, dice que algunos políticos de extrema derecha, como Marine Le Pen de Agrupación Nacional, están avivando las tensiones y explotando la tragedia. Le Pen anteriormente había dicho que las milicias de izquierda eran responsables y que dependían del apoyo de Francia Insumisa, y que tales milicias deberían ser designadas como terroristas. Al dolor insondable de la pérdida de un hijo no debe seguirle la insoportable impunidad de los bárbaros responsables de este linchamiento. Será la justicia la que juzgue y condene con la mayor severidad este acto criminal de una violencia sin precedentes. El presidente francés Emmanuel Macron se ha pronunciado sobre las tensiones pidiendo calma y moderación. En la República, ninguna causa, ninguna ideología justificará jamás el asesinato. Este llamado a la calma fue respaldado por la familia de Quentin. Una investigación está en curso para determinar las circunstancias exactas de la muerte del estudiante. Vamos con otras noticias también de Francia. El suroeste del país se enfrenta a niveles de inundaciones récord y generalizadas. Y es que el desbordamiento del río Garonne ha dejado pueblos totalmente aislados, puentes cerrados y cientos de personas evacuadas. La historia la tiene nuestro compañero Samuel Salgado. Tormentas intensas, entre ellas la violenta Nile, han saturado el suelo y provocado una crecida histórica en el suroeste de Francia. Gironde y Lot-et-Garonne permanecen en alerta roja por inundaciones. En Bordeaux, cerca de La Réole, el agua lo cubre todo hasta donde alcanza la vista. Puentes cerrados desde Agen hasta Burdeos obligan a largos desvíos. En Lot-et-Garonne, evacuaciones preventivas por fragilidad de diques han afectado ya a más de 500 personas solo en Aiguillon, sumándose a otras 900 en el departamento.
Desde ayer estamos llevando a cabo misiones de vigilancia en el río Garonne, principalmente vigilando los diques. Además, también llevamos a cabo misiones de protección de bienes para evitar posibles saqueos y de protección de personas cuando se da el caso con posibles evacuaciones. En varios municipios los habitantes están completamente aislados. Sin embargo, muchos ya conocen estas situaciones. En 2021 vivieron inundaciones graves, pero menores que las actuales. El nivel en la Réole alcanzó casi 10 metros el sábado, superando ya en algunos registros a la anterior inundación. Como habrán notado, el nivel de agua no ha bajado. De hecho, ya lo esperábamos. Las autoridades advierten que si el agua sigue subiendo, rebasará los diques y la situación se complicará drásticamente. Las crecidas alcanzarán su pico este fin de semana, mientras continúan múltiples alertas por viento, nieve y avalanchas. Enseguida regresamos.